Continuando con la seguridad de las redes y la unidad 1, Fundamentos de Seguridad de la Red, hoy vamos a continuar nuevamente abordando eh, lo correspondiente a las listas de control de acceso. En la sesión anterior abordábamos las listas de control de acceso eh, estándar. Vimos cómo se configura una lista de control de acceso estándar, tanto numeradas como nombradas. Vimos cómo se aplica una lista de control de acceso. Vimos eh, cuál es la estrategia para la configuración o la colocación de una lista de control de acceso. Dentro de las características que mencionábamos de las listas de control de acceso estándares es que éstas eh, permiten desarrollar un proceso de filtrado solamente tomando en cuenta la IP eh, origen del tráfico, no se establece el destino. Otra característica que podríamos decir que también es como una deficiencia en cuanto al funcionamiento de la ACL estándar, es que éstas pues o permiten todo el tráfico o deniegan todo el tráfico dentro de una red. También abordábamos la parte de cómo aplicar una lista de control de acceso para asegurar lo que es el acceso a través de las líneas BTY, que puede ser a través de Telnet o a través del uso de SSH. Entonces, continuando con el proceso de la configuración de las listas de control de acceso, en esta sesión vamos a abordar el uso de las listas de control de acceso extendidas, que recordemos pues que también existen listas de control de acceso extendidas numeradas y listas de control de acceso nombradas. Eh, de igual manera, pues las listas de control de acceso, recordemos que se pueden aplicar dentro de las interfaces físicas, ya sea para filtrar el tráfico entrante a través de una interfaz o para filtrar el tráfico saliente de una interfaz. En el caso de la ACL extendida, podemos ver que estas tienen eh, una mejor efectividad en lo que uno puede filtrar o lo que puede bloquear o lo que puede permitir, ya que la ACL extendida pueden desarrollar un proceso de filtrado basado tanto en la dirección IP origen como en la IP destino. También pueden desarrollar procesos de filtrado utilizando pues protocolos de la capa de transporte o de la capa de red. Y también pueden hacer operaciones de filtrado basado pues en los números de puertos, puertos TCP o puertos UDP. Entonces en esta eh, sesión pues vamos a ver también que como en este caso se establece el origen del tráfico y el destino, entonces la estrategia de la ubicación de la ACL pues se recomienda que sea lo más cerca del origen. Entonces una lista de control de acceso puede, en este caso, por ejemplo, recordemos que la ACL estándar en el rango normal se enumeran del 1 al 99 y la ACL extendida del 100 al 199. Esos son los números que se pueden identificar. Eh, Entonces, una lista de control de acceso se configura desde el modo global y empieza con el comando access list, luego el número de la ACL, que es la que va a identificar, luego la acción, que en este caso es permit, y luego pues viene un protocolo, que puede ser un protocolo de capa de transporte o un protocolo de capa de red. En este caso hace referencia al protocolo de capa de transporte TCP. Luego pues viene la IP origen, que puede ser una IP de un host, puede ser una IP de una subred o una IP de una red. Y luego pues utilizamos la máscara de Wildcard que corresponda pues con lo que estamos declarando, si es una IP de host o si es una IP de subred o si es una IP de red.
Eso pues más adelante pues vamos a ver con más detalle todos los parámetros que podemos incluir dentro de una ACL extendida. Y luego aquí le decimos que todo el tráfico TCP que se origine en esta red esté permitido para cualquier destino, pero que corresponda únicamente al puerto 23. En este caso, el puerto 23 es el puerto de Telnet, entonces está permitiéndose Telnet únicamente. Luego, en la segunda sentencia, para la misma red y siempre con el protocolo TCP, se permite pues a cualquier destino el puerto Q21, que es el puerto FTP. En el caso de FTP, recordemos que se utilizan dos puertos, que es el puerto 20 y el puerto 21. Entonces, en este caso, para que el tráfico FTP pueda estar permitido, entonces se tienen que permitir en este caso los dos puertos, tanto el 21 como el 20. En el caso del número de protocolo o el número de puerto que se utiliza en el protocolo, se puede utilizar también la palabra clave. Por ejemplo, EQTelnet, EQFTP o EQFTP data. En algunos casos puede ser que, o no en todos los casos, más bien, existe pues una palabra clave para representar pues el número de protocolo, pero para los más utilizados generalmente pues existe una palabra clave que pues más adelante ahí vamos a ir pues conociendo esta parte. Entonces más o menos aquí podemos ver cómo se estructura, cuál es la sintaxis que lleva pues eh, una lista de control de acceso numerada estándar. Entonces veamos cómo es la configuración de una ACL extendida. Los pasos del procedimiento para configurar ACL extendida son los mismos que utilizamos para la configuración de una ACL estándar. Primero se configura la ACL extendida y a continuación se activa en una interfaz. Sin embargo, la sintaxis de los comandos y los parámetros son más complejos a fin de admitir las funciones adicionales proporcionadas por la ACL extendida. Entonces, en el caso de una ACL extendida, podemos decir que puede ser más específica en lo que uno puede permitir o en lo que puede denegar. Eh, eh, Contrario a lo que hacen las listas de control de acceso estándar, que permiten todo o deniegan todo. En este caso, la ACL extendida puede tener pues una mayor precisión en lo que uno quiere permitir o en lo que quiere negar. Y para garantizar esa precisión en lo que uno va a permitir o denegar, entonces la lista de control de acceso incluye más opciones que uno puede incluir. Entonces tenemos Access List, el número de la ACL, que en este caso, eh, si es extendida, pues tiene que tener pues un número de 100 a 199 o en el rango extendido. Luego viene la acción, que puede ser deny o permit. Si queremos ponerle un comentario, pues usamos remark. Si no, pues luego indicamos un protocolo, que puede ser un protocolo de capa 4 o un protocolo de capa 3. Y luego pues vendría eh, la dirección IP origen, la máscara de wildcard origen y luego pues podemos incluir un operador que puede ser EQ, hay pues una lista de operadores y luego pues el número de puerto o el nombre de ese número de puerto, luego pues viene la dirección IP destino, la máscara de wildcard de esa dirección IP destino y luego pues otro operador, el puerto y también podemos el puerto o el nombre del puerto y también podemos incluir pues el parámetro establish que se puede configurar en algunos tipos de conexiones donde se hace necesario pues garantizar de que las sesiones establecidas se permitan
al establecer pues una conexión, principalmente pues en las sesiones TCP, que hacen un proceso de conexión de 3 vías. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una access list. La access list 103 permit TCP para la red 192.168.10.0 con wildcard 00255 NIEQ 80. Entonces tenemos que se va a permitir de la red 192.168.10.0, esta red que está en el switch 1, y de esta red se va a permitir a cualquier destino, que en este caso pues es lo típico para una conexión hacia internet. Como existen muchas millones de direcciones IP que alojan servicios en internet, entonces pues no podemos poner IP exclusivas. Entonces en ese caso lo ideal pues es usar ANY para decir que cualquier IP le permita pues el puerto que sea igual al 80. De igual manera, en Internet los sitios no solamente son en el puerto 80, sino que también se establece en el puerto 443, que es el puerto seguro. Entonces, en este caso, pues también se permite ese puerto. Y luego, como las sesiones TCP generalmente pues requieren de una sesión establecida que se permitan, entonces también se crea una lista de control de acceso 104 en la que se permite de TCP cualquier IP origen cuando el destino sea la 192.168.10.0 con la wildcard 0000255 y que haya establecido pues una sesión. Luego se aplica la ACL, las dos listas de control de acceso dentro de la gigabit 00 de R1, que es lo más cerca del origen del tráfico. Y en este caso, pues se aplica la 103 en la entrada y la 104 en la salida, como ACL saliente. Entonces recordemos que una ACL siempre al final incluye un denegar todo. eh, Todo lo que no coincide con las ACE o con las sentencias de la ACL, pues si no hay coincidencia, entonces va a ser bloqueado. En este caso se configura una ACL que deniega el tráfico FTP y se permite pues todo el resto de tráfico. O sea, Access List 101 de Night TCP 192.168.11.0 con wildcard 0000255 para la 192.168.10.0 con wildcard 00255 y el puerto FTP, el QFTP. En este caso, eh, el puerto FTP o el puerto 21 es por donde se establece la sesión. Y luego también se deniega el puerto 20, que es el que se utiliza para el intercambio de datos a través de FTP. Es lo que vemos en esta segunda sesión, perdón, esta segunda sentencia, que es la 101 de NIGHT TCP para la red 192.168.11.0 con wildcard 0000255 hacia el destino 192.168.10.0.0 con wildcard 0000255 EQFTP data. Y luego se permite pues el resto de tráfico. Access List 101 permite IP NIN. El tráfico IP de cualquier origen hacia cualquier destino va a estar permitido de esta manera. Solamente el tráfico FTP es el que va a estar denegado. Todo el restante de tráfico estaría permitido porque la regla pues establece que solamente FTP es el que va a estar bloqueado. Y este se configura pues en la entrada de la gigabit 01, que es lo más cerca de el origen del tráfico, que es a como nos hacen la recomendación
para la ubicación de una ACL extendida. Luego tenemos pues la ACL con nombre o nombradas. Entonces estas se configuran desde el modo de configuración global, la misma lista de control de acceso que mirábamos anteriormente, configurada de manera numerada. Ahora la podemos hacer también utilizando un nombre. Entonces la configuración inicia con el comando IP Access List Extended y luego pues el nombre que le vamos a asignar a la ACL. Recordemos que es diferente si yo le pongo en mayúscula y si lo pongo en minúscula. Si yo pongo una ACL que se llame Surfing en mayúscula y luego pongo el nombre en minúscula, estaría haciendo referencia a dos listas de control de acceso diferentes. Entonces, cuando introducimos este comando, le damos Enter, entonces vamos a entrar a un modo de configuración que se llama XNACL, lo que quiere decir que estamos dentro de una ACL nombrada extendida. Y luego iniciamos pues la sentencia o la ACE con el comando permit TCP, el origen del tráfico, la máscara de Wildcard, el destino del tráfico, el operador, que en este caso es EQ, y luego pues el puerto, que en este caso pues es 80. Y luego pues también permitimos el tráfico para el puerto 443. Y como generalmente estas conexiones establecen una comunicación de 3 vías, entonces pues también se requiere que se permitan las sesiones establecidas inicialmente. Una sesión establecida es cuando un equipo necesita acceder hacia Internet, envía una petición de sincronización, que, eh, que es la secuencia de 3 vías que utiliza TCP. Entonces, si hay una sesión establecida desde el origen, entonces las sesiones que provengan desde Internet, siempre y cuando hay una sesión establecida desde la red interna, entonces va a garantizar de que esa conexión esté permitida siempre. Que es lo que se hace con esta segunda access list, donde pues se permite las sesiones establecidas, las sesiones TCP. Eso no se hace con UDP, porque recordemos que UDP pues no establece una sesión antes de empezar a desarrollar un intercambio de información. UDP pues simplemente envía los datos y asume que el destino está presente para garantizar pues la comunicación. En el caso de TCP, si no se completan los 3 pasos que establece una sesión TCP, entonces no hay comunicación. Entonces, para la verificación de la ACL extendida, podemos usar el comando show access list y ahí pues veríamos cuáles son las listas de control de acceso extendidas que tenemos configuradas. Y también podemos usar el comando show IP interface, en este caso gigabit 00, para verificar si en la interfaz tenemos una access list que esté pues aplicada en esa interfaz que se haya configurado. En cuanto a la edición del ACL extendida, pues el proceso es el mismo que realizábamos para la edición de las listas de control de acceso estándar. Entonces, la edición de una ACL extendida se puede lograr mediante el mismo proceso que se aplica para la edición de una ACL estándar. La ACL extendida se puede modificar mediante los métodos siguientes. El método 1, que es editor de texto, y que ya lo mirábamos en el caso de la ACL estándar. Le damos showrun, copiamos toda la sentencia o toda la ACE de una ACL, la pegamos en un bloc de notas, hacemos las correcciones correspondientes, luego pues le damos no access list y el número de la ACL que
que queremos editar. Con esto pues borramos toda la ACL. Una vez que la hemos borrado, entonces volvemos a copiar el texto que está en el bloc de notas ya con las correcciones y luego lo pegamos desde el modo global en la configuración del router, en la línea de comando del router. Y de esa manera podemos editar la ACL. El segundo método, que es el que también describíamos, donde se utilizan los números de secuencia. Entonces, en el caso de este tipo de edición, lo que hacíamos era pues eh, darle Show IP Access List. Nos fijábamos cuál era el número de secuencia de la ACL que queríamos editar. Luego entramos a la ACL como si estuviéramos creando una ACL nombrada y luego pues le damos no y el número de secuencia que queremos pues editar o queremos borrar en este caso. Una vez que lo editamos, entonces cambiamos o modificamos la sentencia que queremos corregir o para agregarla nuevamente. O si queremos agregar una nueva sentencia, una adicional, pues especificamos un número de secuencia que no esté establecido dentro de lo que ya tenemos configurado. Bien, entonces vamos a pasar, antes de ver las listas de control de acceso para IPv6, vamos a pasar a la configuración de listas de control de acceso extendida. Entonces aquí tenemos nuestra topología maestra que ya tenemos establecida aquí. Entonces tenemos configurado con este direccionamiento los servidores. Tenemos que el DNS es el server 3, este es el 4. Entonces tenemos un sitio web que se llama cisco.com. Tenemos otro servidor web que se llama musica.com. Y tenemos nuestro servidor que es DNS, que está aquí. Y luego en esta otra red tenemos otro servidor web que es sistemas.com. Entonces tenemos todas estas redes ya establecidas. Aquí, esta es la red 11, esta es la red 12, esta es la red 10. Y bueno, ya teníamos enrutamiento entre pues toda la red. Tenemos configurado enrutamiento estático. Entonces ahí vemos que hay comunicación. Vamos a probar para garantizar que la comunicación pues se dé. Ahí vemos que ya hay comunicación, es satisfactoria, nos dice. Y voy a mostrar aquí pues lo que está configurado en cada uno de los routers para efectos de que si luego pues quieren simular la topología que ahí tenemos, pueden darle detener al video y luego pues ver la configuración. Entonces en este caso tenemos en el router 1 estas interfaces configuradas. Tenemos dos interfaces Gigabit Ethernet que tienen su dirección IP y tenemos una interfaz serial que tiene esa dirección IP. Y luego tenemos pues una ruta estática. En este caso solamente esos elementos, además pues del nombre es lo que tenemos configurado en el router 1. Veamos en el router 2. Router 2. Entonces tenemos la Gigabit Ethernet 00 con esa dirección IP. Y luego tenemos pues la interfaz serial 000 con esta dirección IP y la serial 001. Y luego pues tenemos el enrutamiento estático, las rutas estáticas que han sido configuradas y el nombre.
En el caso del router 4, entonces el router 4 tiene estas dos interfaces configuradas y luego tiene una ruta por defecto configurada, además pues del nombre. Y en el caso del router 3, tenemos esta interfaz configurada, la gigabit 00 y la gigabit 01 tenemos configurada ahí. Y luego tenemos una ruta por defecto, ahí, que es lo que hemos configurado. Ahora vamos a asegurarnos de que cada uno de los hosts tenga, por ejemplo, DNS, vamos a ver. Tienen establecido el 192.168.1.3 como DNS. Este otro, a ver, también tiene el 1.3 como DNS. Este también. Y así pues todos deberían de tener configurado su DNS. Eso, la red de aquí. Bien. Entonces vamos a realizar una lista de control de acceso que, por ejemplo, vamos a decir que esta red sería pues como el Internet. Aquí. Y voy a configurar una ACL en R4 para que esta red pueda acceder hacia los servidores web, que puede ser cisco.com, musica.com, sistemas.com, y que lo pueda acceder ya sea a través de IP o a través de nombres, y que también lo pueda acceder tanto por HTTP como por HTTPS. Entonces vamos a primero cerciorarnos de que en cada servidor web que tenemos configurado tengamos habilitado, vamos a ver, HTTP. Entonces HTTP está en on y HTTPS está en on, está activo. Vamos a ver el index. Aquí vamos a editarlo un poco. En vez de que diga Cisco Packet Tracer, vamos a ponerle cisco.com. Vamos a ponerle bienvenido a cisco.com. Para que se vea, le vamos a dar Save. Y es así. Y luego pues vamos a editar, a verificar este otro. HTTP. Tenemos el HTTP y el HTTPS también. Y vamos a editar el index para que diga musica.com, para que lo podamos diferenciar cuando pues accedemos a cada uno de ellos. Salvar. Igual en sistemas, el HTTP lo tenemos encendido y el HTTPS. Y lo guardamos. Luego nos aseguramos también
que el servicio DNS esté habilitado. Vamos a ir aquí al servidor DNS y vamos a buscar el servidor DNS. Y en este caso pues lo encendemos. Y lo que vamos a hacer es agregar los URLs con las direcciones IP correspondientes. Entonces vamos a agregar el de www.cisco.com. Este está asociado con la IP 192.168, vamos a verlo aquí, 168.1.2. Entonces, si aquí ponemos la IP para que haya resolución de nombres. 1.2. Y le damos pues agregar. Aquí ya nos aparece el registro y luego agregamos pues el siguiente, www.musica.com, la IP que está asociada, la 1.4. La agregamos y luego pues también agregamos el servidor sistemas.com, que es la 12.2. Y la IP es la 10.12.2. Le damos a agregar. Y ahí agregamos los registros DNS. También pudiéramos configurar pues otros protocolos también ahí. Entonces vamos a hacer la prueba de la resolución. Bueno, lo podemos hacer aquí con un pin www.musica.com. Entonces ahí vemos que me está resolviendo al IP 192.168.1.4, que es el servidor de música. A ver el de sistemas.com y ahí me resuelve el 10.10.2. También puedo probarlo en el navegador. Aquí debería acceder por HTTP www.musica.com y ahí entré a musica.com. También pudiera entrar por HTTPS, pero también lo puedo hacer por la IP. Perdón, es la 10.12.2. A ver, y ahí está, sistemas.com. Entonces lo puedo acceder tanto por HTTP como por HTTPS. Por nombres puedo acceder. Entonces voy a configurar una lista de control de acceso aquí, en la cual permita el acceso a sitio web en cualquier destino, que permita la resolución DNS para el servidor DNS únicamente, que permite el acceso ya sea por HTTP o por HTTPS, y que permita PIN a la red de servidores, por ejemplo. Entonces vamos a hacer esa parte de aquí, de este origen hacia internet, digamos. Es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, cuando es internet, generalmente pues uno no pone una IP destino porque los sitios web en internet son millones y entonces pues difícilmente vamos a poder tener una lista de control de acceso con todas las direcciones IP de los millones de servidores que existen en internet. Entonces ahí pues nos conviene usar la palabra clave any para decir que es cualquiera. Entonces vamos a hacer la lista de control de acceso
Entonces vamos a decir que vamos a crear una lista de acceso 100, una extendida 100 en el router 4. Entonces nos vamos al modo global. Vamos a hacerla numerada. Entonces le decimos access list, ponerle 100 y le vamos a decir permitir. Entonces luego de permitir, aquí podemos usar cualquier protocolo, ya sea de capa 3 o de capa 4. En este caso, lo que vamos a permitir es el tráfico web, ya sea por HTTP o por HTTPS. Entonces, HTTP y HTTPS utilizan como protocolo a nivel de la capa de transporte, utilizan TCP. Entonces le vamos a dar TCP. TCP. Luego podemos incluir la IP origen, que puede ser una IP o puede ser o puede ser de host. En este caso vamos a usar la red 172, que es el origen, a quien vamos a permitir a la 172.16.2.0. El origen del tráfico. 2.0. Y como esta tiene es una red de 24 bits, entonces vamos a usar como máscara de wildcard triple 0255. Luego dice que podemos incluir la IP destino o podemos incluir any. Podemos incluir un operador que dice Q, que viene siendo como igual, T, que es para diferente, y menor que, o el de negación, o un rango de puertos también se pueden incluir. Puede que tengan más opciones, pero estas son las que permite Packet Tracer y son suficientes para que uno pueda ejemplificar una configuración en un equipo real. Entonces, en este caso, como es hacia Internet, entonces vamos a decirle que en y luego pues lo que sea igual a, en este caso, aquí podemos ver y www telnet smtp pop3 ftp. Entonces, en este caso, vamos a permitir www. Recuerden que también podemos usar 80, que es el número de puerto que identifica a www. Yo le puedo poner 80 también. 80. Creo que luego, si yo lo verifico, me lo va a traducir. Ahí. Entonces, ahí estoy permitiendo el puerto 80. Entonces, de igual manera, pudiera permitir también el puerto 443, que es lo que nos dicen, que es para el HTTPS. Entonces, estoy permitiendo el 80 y el 443. Entonces, le voy a dar do showroom para ver la ACL. Entonces, como podemos ver, en este caso yo le puse 80 y él pues me puso la palabra clave, a excepción de HTTPS, que me lo deja igual porque no tiene una representación. Creo que es igual en un equipo real. Creo que no existe una representación de una palabra clave para el puerto 443. Bien, entonces en ese caso permití pues para esta red el puerto 443 y el puerto 80. Ahora vamos a permitir DNS, pero en este caso DNS, recuerden que ya tenemos establecido un servidor, entonces vamos a poner de manera específica a ese servidor.
Entonces le vamos a decir que toda la red 172.16.2.0 pueda realizar consultas de resolución de nombres. Entonces el servidor DNS es el 192. Entonces en este caso, como es un host, podemos utilizar host 192.168.1.3 y luego EQ. Y en este caso es el puerto DNS. Entonces en DNS no tenemos establecido un número de puerto, entonces, pero sabemos que el número de puerto del DNS es el 53. Entonces vamos a ponerle 53, que es la resolución de nombre. En el caso de DNS, algunas consultas se hacen a través de TCP, pero también, o lo más común es que se haga a través de UDP. DNS puede usar pues ambos puertos en TCP y en UDP. En este caso pues lo vamos a configurar en UDP. Pero recordemos que DNS puede funcionar tanto para UDP como para TCP. Entonces en este caso lo vamos a poner con UDP. Recordemos que en este caso pues el filtrado que realiza una lista de control de acceso estándar pues va más al detalle. Entonces por lo tanto en este caso la precisión de lo que uno quiere permitir pues es lo que va a hacer. En este caso, en el caso de la ACL estándar, mirábamos que la denegación era, pues, o permite todo o deniega todo. En este caso, pues, es más específico en desarrollar, pues, la función de filtrado. Entonces, una vez que ya tenemos configurada la ACL, entonces el siguiente paso es aplicarla. Pero vamos a permitir, pues, antes el PIN que decía. 100 permit. Y en el caso de lo que yo quiero permitir, que es el PIN utiliza, es un comando que utiliza ICMP. Entonces vamos a decirle ICMP para la 192.172.16.2.0. La wildcard 000.255 hacia, vamos a decirle que que solo lo permita a la 192, 168 y 10, solo a esta red. Entonces esta es una red de 24 bits, 255. Y luego pues como este es, en este caso podemos permitir pues el eco o podemos permitir pues la respuesta. Entonces le vamos a decir eco para que permita pues ambas cosas. Entonces eco a ver, sí, eco. Y ahí ya tenemos la lista de control de acceso. Vamos a verla. La sentencia, la ACE que hemos configurado. Aquí están 4 ACE que están dentro de esta lista de control de acceso. Entonces el siguiente paso, de acuerdo a lo que nos dicen, la ACL pues se ubican lo más cerca del origen del tráfico. Entonces lo vamos a configurar en la gigabit 01 de R4. Entonces vamos a entrar gigabit 01 y aquí la aplicamos. IP Access Group y el número de la ACL que es la 100 y luego pues le decimos en este caso el origen es dentro de la misma red, entonces va a ser el tráfico entrante.
Entonces luego podemos verificar la access list. Aquí vemos los números de secuencia que tiene la ACL. Vamos a darle show IP interface gigabit 01. Y aquí pues nos dice que tenemos aplicada la access list 100 en la entrada. En la entrada tenemos la ACL. Entonces ahora volvemos a probar lo que hicimos aquí. Por ejemplo, veamos la resolución, que es lo que ya hicimos. Permitimos el PIN. Pero el PIN solamente está permitido. En este caso, si se fijan, la 172.16.2.1 no está permitido porque lo permitimos únicamente para la 192. Y en este caso, esta es el 10.12.2. Entonces, aunque hay resolución, en este caso vemos que el DNS está funcionando. Lo que no está permitido es el PIN. Veamos para música.com. En el caso de música.com, ahí se está permitido. Esa es una de las cosas importantes de la Access List extendida, que uno puede pues filtrar de manera específica. En este caso vemos que está denegada el PIN para la 10.10.12.12.0, pero está permitido para la 192.168.1.4. En la ACL estándar, pues eso no funciona de esa manera, porque o permitimos todo o denegamos todo. Bien, eh, veamos el acceso a las páginas web. Aquí vamos a ver www.musica.com. Entonces ahí está música.com. A ver, cisco.com. Ahí está, por HTTP. Y ahora, si nos vamos aquí a la lista de control de acceso, yo le puedo dar show IP access list y aquí puedo ver las coincidencias que eh, tenemos dentro de la ACL, los match. Esto quiere decir que se ha verificado varias veces. Como no hemos accedido a través de HTTPS, entonces vemos que no tiene ningún match aquí, porque no lo hemos conectado. Pero si lo hacemos por HTTPS, entonces vamos a ver. Desde esta PC vamos a hacerlo por HTTPS. Entonces HTTPS www.musica.com. Y entonces ahí dice bienvenido a música.com. Ahora si volvemos a ejecutar el comando, nuevamente deberíamos observar que ahora sí ya hay coincidencias con esta sentencia de la access list. Tenemos ahí. Bien. Entonces, de igual manera, recordemos que eh, cuando se agregan sentencias a una access list, pues el orden es fundamental. Suponiendo que yo tengo esta access list y quiero denegar al host, a un host, vamos a ver. Access list 100 deny
TCP host al 172.16.2.3. Al 2.3 le voy a denegar, pues. N EQ 80, por decir algo. Entonces el host 172.16.2.3 no debería poder acceder, pero si se fijan nos quedó aquí al final. Entonces vamos a ver el 2.3. 2.3, este de aquí arriba, el 2.3. Entonces vamos a ver si se conecta. Siempre se conecta aquí. Vamos a poner al 192, 168, 1, 2. Decir algo. Al 1.3 quiero ver. Perdón, al 1.4. Bienvenido a música.com. Ahí se conecta. Entonces, en este caso, esta sentencia no se está validando por el orden, porque 172 pertenece a la 172.16.2.0. Está después de esta que. Entonces, siempre que las sentencias lleguen aquí, primero se evalúan aquí, coinciden, y por lo tanto también el host que queremos denegar va, va a, a poder lograr conectarse pues vía HTTP. Entonces lo que podemos hacer es editarla. Entonces recordemos las formas que habíamos mencionado de cómo pues hacer la edición, que es usar pues los números de secuencia o copiar en un bloc de notas. Pero en este caso pues yo voy a usar los números de secuencia. Entonces para configurarla, entonces le digo IP access list extended 100. Entonces entro aquí. Voy a fijarme en la sentencia. Bueno, no me fijé. Vamos a darle do show IP access list. Entonces está en la posición 50. Yo necesito que se agregue, porque lo que voy a denegar es el HTTP o el www, que se agregue antes de aquí. Entonces voy a darle no 50. Vamos a ver. Voy a copiarla así primero. Copiarla. Entonces le digo no 50 para eliminar esta sentencia. Bueno, voy a darle otra vez showroom para ver que ya no está la 50. Ahí está, se eliminó. Le puedo dar también show IP access list. Veo que ya no está la 50. Entonces ahora voy a agregar esta, pero la voy a poner antes de la línea 10. Entonces voy a poner en vez de 50, le voy a poner 5. Le puedo poner 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Cualquiera de esas líneas. Porque él la va poniendo de 10 en 10. Entonces ya la puse. Ahora sí le doy to show IP access list. Entonces veo que me aparece en la línea 10. Aquí. Entonces ya la edité, la modifiqué, le doy exit. Aquí. Y ahora probamos al host 2.3. El 2.3. Que es este de aquí. Entonces el 2.3 ya no debería llegar por el puerto 80 a música.com.
Bueno, ahí me debería mandar que timeout, un request timeout, porque la access list pues me lo está bloqueando. Si yo me voy al router aquí y le doy do show IP access list, entonces veo que aquí ya hay match con esta sentencia, ¿ya? Entonces esa es la importancia de llevar el orden de lo específico a lo general. Si hay una denegación de un host y está después de una subred que lo contiene a ese host, entonces la sentencia nunca va a ser evaluada. En ese sentido, pues el orden es importante. Eh, el host 172.16.3 es un host que pertenece a la red 172.16.2.0. Entonces, por lo tanto, por eso lo pusimos al inicio y antes pues de www. Pero en este caso solo le denegamos HTTP. Si yo le pongo HTTPS, allí sí va a llegar, porque lo único que le denegué es HTTP. Allí. Entonces, de igual manera, por ejemplo, pudiera configurar pues una access list, en este caso, para esta red de aquí, para la 192.168.1.0. De manera similar, pero pues la vamos a hacer usando una access list extendida, así nombrada. Entonces vamos a ponerle IP access list. Vamos a hacer la misma sentencia que pusimos en la ACL enumerada del router 4, solamente que en este caso pues la vamos a hacer nombrada. ¿Entiendes? Le vamos a poner outgoing. Poner outgoing. Outgoing. Tenemos la ACL nombrada y luego le decimos permit. Vamos a permitir TCP a la 192.168 00 red 00 wildcard de 24 bits hacia cualquier destino en el puerto pues 80. Y vamos a permitir también de TCP el puerto 443. Y vamos a permitir pues la resolución DNS. Bueno, vamos a editarla únicamente, que sería el 53. Y aquí pues le ponemos que es UDP. Aquí. Ahí. Solamente esas tres sentencias vamos a poner ahí. Y luego pues la aplicamos, la access list. Entonces nos vamos a la interfaz, vamos a aplicarla lo más cerca, entonces en la gigabit 01 entrante. Gigabit 01 en entrada. Entonces le decimos IP Access Group, el nombre que le pusimos a la ACL, outgoing. Si la puse en mayúscula, la tengo que poner pues. Y le decimos que es el entrante. Entonces le podemos dar yo show IP interface gigabit 01 para ver la ACL que tenemos aplicada. Y aquí me dice que está en la entrada la access list outgoing. Monto show IP access list. Y aquí está la sentencia. Entonces ahora probamos desde estas máquinas. Bueno, vamos a probar acceder a los servidores web. http
www.cisco.com y está permitido. ¿Sí? Música.com y ahí tenemos pues la resolución DNS y el acceso pues a los puertos. Cuando hablamos de resolución de problemas, suponiendo que no me carga la, la página web y yo quiero comprobar de que está abierto ese puerto para una IP correspondiente. Entonces, por ejemplo, le voy a decir 192.168 para la 2.4 y le doy pues el puerto 80, quiero ver. 80. En este caso, esta es una prueba vital cuando queremos comprobar de que el permiso o que un puerto está abierto para una IP determinada desde un origen. En este caso, estoy probando desde la IP, tengo aquí, de esta PC, la PC2, que si este puerto está abierto. Y aquí me debe decir si el puerto está open. En el caso de un equipo real, lo que nos muestra pues es bueno, la 2 ahí no está abierto. Ahí me dice conexión timeout porque no está abierto para la 2.4. La 2.4 no existe un servidor que tenga, es la 1.4. El 1.4. El 1.4 sí. Entonces ahí me dice que está open. En el caso de un equipo Windows, pues lo que él me muestra es que se pone en negra la pantalla, lo que quiere decir de que el puerto pues está abierto en este caso. Bien, entonces ya abordamos las listas de control de acceso eh, extendidas, tanto numeradas como nombradas para IP versión 4. Ahora hablemos acerca de la ACL para IPv6. Entonces, existen ACLs para IPv4 y ACLs para IP versión 6. Entonces, la ACL en IP versión 4, recordemos que existen estándar y extendidas. Y dentro de las estándar existen numeradas y nombradas. Y dentro de las extendidas también tenemos numeradas y nombradas. En el caso de la ACL en IPv6 no existen ACLs digamos, ni estándares y extendidas, y no existen numeradas. Solamente existen ACL con nombres que son similares a las ACL extendidas que se configuran pues en IP versión 4. Entonces no existen ACL estándares y no existen ACL numeradas. Solo existen ACL nombradas y cada una de las sentencias pues son similares al ACL extendidas. La ACE que configuramos en una ACL IPv6. Entonces si comparamos una ACL IPv4 y una ACL IPv6 tendríamos pues que algunas cosas son similares y que hay otras que difieren. Entonces, aunque la ACL de IPv4 y de IPv6 son similares, hay tres diferencias fundamentales entre ellas. En primer lugar, la aplicación de una ACL en IPv6. En IPv4 decimos IP Access Group, el número o el nombre de la ACL y luego pues la dirección del filtrado, si es out o si es in. En el caso de IP versión 6, la ACL se aplican utilizando el comando IPv6 Traffic Filter. Esto pues dentro de la configuración de la interfaz, eso no varía. Entonces aplicada siempre dentro de unas interfaces. En el caso de la ACL IPv6, en IPv6 no existen máscaras de wildcard. Se utiliza la longitud de prefijo para indicar cuánto de una dirección IPv6 de origen o destino debe coincidir. Entonces aquí pues no existen las máscaras de wildcard
lo que se utilizan pues son las máscaras de subred. Y el tercer punto en el que difieren es que cuando configuramos una ACL, en el caso de tanto las extendidas como las estándares en IPv4 existe pues una sentencia de manera implícita que es el de negar todo. En el caso de en IP versión 6, además de el de negar todo, también existen pues estas instrucciones predeterminadas que son el permit ICMP NIN ND NA y el permit ICMP NIN ND NS, que son funcionalidades del protocolo ICMP para lo que corresponde pues a la asignación de direccionamiento IP hacia los hosts para que pueda haber pues este proceso que está contemplado en el direccionamiento de direcciones IPv6 para el intercambio pues de publicaciones de router y solicitud de router. Entonces estas sentencias pues están configuradas de manera predeterminada. Entonces podemos configurar pues una ACL IPv6. Entonces podemos decir que hay tres pasos básicos para configurar una ACL IPv6. Primero, dice en el mismo modo de configuración global, utilice el comando IPv6 access list, luego el nombre. Recuerden que no existen numeradas, solo nombre, para crear una ACL de IPv6. Y luego en el modo de configuración de ACL con nombre, utilice las instrucciones permit o deny para especificar una o más condiciones para determinar si un paquete se debe reenviar o descartar. Y luego pues regresar al access privilegiado, podemos usar pues el comando env, que es lo que tenemos aquí, IPv6 access list name, el nombre que le vamos a poner, y luego empezamos por la acción que es deny o permit. Y luego pues todo lo demás es similar a lo que hemos explicado en las sentencias de una ACL nombrada en IPv4. La diferencia radica en que no se utilizan pues las máscaras de wildcard, sino las direcciones, las máscaras de subred que correspondan. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la aplicación de una access list en la interfaz serial 000 de R1, que se aplican con el comando IPv6 traffic filter y luego el nombre de la ACL, que en este caso se llama no-r3-lan-access y la dirección en que se va a filtrar, que es el tráfico pues entrante. Bien. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos de cómo configurar pues la ACL para denegar el FTP. IPv6 Access List, no FTP, to ONS. Y entonces aquí empieza deny TCP/NI, la IP, el prefijo, y pues luego el operador y en este FTP. Y luego deny TCP/NI, 2001 DB8 Café 2.11 2.2 pleca 64 EQ datos y luego se permite pues el resto de tráfico y luego aplicamos la access list dentro de la interfaz. Luego tenemos otro ejemplo de otra lista de control de acceso que dice IPv6 access list restrict access. Bueno, incluyen un comentario aquí con remark. Dice qué es lo que se pretende con esta sentencia. En primer lugar, pues dice permitir TCP a cualquier host, a cualquier equipo origen, hacia el destino, que es la 2001 DB8 Café 10, 2.2.10, en el puerto pues 80. Entonces, básicamente aquí pues lo que varían son el tipo de direcciones, que en vez de IPv4 son direcciones IPv6 y que no se usan pues máscaras de wildcard, sino pues los prefijos. Bueno, decía máscaras de subred, pero no, ahora son prefijos. El prefijo es lo que se utiliza aquí. Entonces, cuando es un host, pues se pone host y pues la dirección IP de ese host correspondiente.
y luego pues se aplica la ACL. Para verificar la configuración usamos Show IPv6 Interface y ahí podemos ver pues dónde está aplicada, qué ACL han sido configuradas. Y podemos darle Show Access List para ver pues la ACL que hemos habilitado. Bien, entonces vamos a hacer pues una breve demostración de lo que es la configuración pues de una ACL eh, extendida. En este caso pues ya tenemos una topología que tiene, vamos a ver aquí, tiene configurado pues los prefijos. Vamos a ver aquí. Bueno, tiene ya pues gateway, tiene configurado. Pero no tenemos enrutamiento. Entonces tenemos estas direcciones IP configuradas aquí. Vamos a darle aquí. Para ver qué es lo que tenemos configurada. Tenemos las direcciones IP en las dos interfaces que tiene este router. No tenemos enrutamiento. Vamos a configurar pues una ruta estática. Una ruta por defecto. IPv6 route. Y luego pues vamos a decir que para cualquier destino. Lo mande pues a la 2001 café 2.a 2.1 2.2. Debe ser la dirección IP aquí en la gigabit 00 de R2. Aquí debería ser la 2. Aquí lo tengo. Luego en R3 entonces debería ser igual, pues una ruta por defecto también. Vamos a configurar. Vamos a ver las IP que tenemos configuradas aquí. La gigabit 00 y en la gigabit 01 y la gigabit 02. Aquí tenemos las tres configuradas. Entonces pues configuramos también una ruta por defecto IPv6. IPv6 route 2.2. leca 0 y que lo mande pues a, en este caso debería ser la A31, debería ser, porque tiene la 32 este de aquí. Entonces debería ser la 2001 café A3 2.2. Perdón, la 1. La 1 porque aquí tiene la 2. Bien. En el caso del router 2, pues es diferente. Bueno, vamos a poner una ruta por defecto para este lado y luego vamos a crear una ruta para esta de aquí. Dos rutas vamos a configurar. Dos rutas estáticas. Entonces, IPv6 router. Entonces vamos a poner una para esta red, la 2001. Café A0. Bueno, debería ser 2.2.0.
pleca 64, que lo mande a la 2001, punto café, punto a, punto 1, punto 2.1. Y luego voy a crear una ruta por defecto para el otro lado. Punto 2 punto, pleca 0, que lo mande pues a esta IP de aquí, que es la 2001 café A3 2.2. 2001 punto café punto A punto 3 punto 2.2. Aquí. Entonces vamos a probar la comunicación. Ping a 2001 punto café punto 1 punto A punto 1 punto 2.1. 2001 café A1. Vamos a ver a la 2. Bien. El problema aquí radica en que como tenemos interfase Ethernet, entonces aquí vamos a tener problemas con la configuración de las rutas. Vamos a editarlas porque cuando son Ethernet, entonces necesitamos pues tener una ruta completamente especificada. La voy a eliminar y luego pues la voy a agregar, pero completamente especificada. Que lo saque por la llave Ethernet 01 y que lo mande al IP esta de aquí. Aquí me debería pues funcionar. Perdón. Voy a copiarla. No le quité el no. Voy a copiarla y la voy a pegar. Bien, allí. Entonces tengo que editarla también. Aquí vamos a editarla aquí. De aquí. Decimos que no. Y luego pues IPv6. Gigabit Ethernet. Aquí la saliente es la 01. 01. Y luego pues esta IP.
y aquí. Se le damos Enter. Y ahora vamos a volver a probar el pin a ver si funciona. Bien, ahí no nos está funcionando. Entonces vamos a recurrir a otra estrategia que es configurarle, pues, porque aquí estamos usando la puerta de enlace. Quiero ver, la puerta de enlace estoy usando la 5.1. Esta tiene la 5.1, la Gigabit 02. Está bien. Si no nos está llegando, entonces lo que vamos a hacer es configurarle aquí en la Gigabit 02. 02. Vamos a ponerle IPv6 address FE80 2.2.1 link local, una de link local, ¿sí? Y esa la vamos a poner como gateway aquí en los hosts FE80 2.2.1. A ver si así llega. Entonces significa que algo mal tengo en la configuración. Bien, entonces el problema es que aquí yo tenía configurada esta ruta estática. Entonces me estaba causando conflicto con esta red de aquí que tengo aquí, la A0. Entonces voy a corregirla esta. Vamos a ponerle 2.0. A ver si no me la vuelve a poner igual. Me la pone igual porque pero vamos a ver así. Si yo la pongo así, entonces no me deja. Bueno, ahí ya me está dejando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a la 2.1. El punto 2 quiero ver. Sí. Entonces es un conflicto que me está dando con esta red. Entonces voy a cambiar esta ruta. Tengo aquí que había incluido. No. Solo debo tener una ruta ahorita. Y la voy a cambiar pues. Vamos a ver. Vamos a probar hasta aquí. Porque esa red la tengo mal. Vamos a ver al lado 2.
Entonces tengo que corregir las demás rutas. Vamos a cambiarla aquí, hacerlas completamente especificadas, así como hice aquí en el caso de R3 y R2. Voy a hacer esa corrección. Entonces en R1 estoy corrigiendo la ruta para tenerla completamente especificada. Vamos a ver si ahora responde. Lado 1, café a 1, 1 y a 1, 2. No me responde esta cosa. Bien, parte de lo que no estaba contemplando aquí es la habilitación de el Unicast Routing. A ver, vamos a ver. Creo que no eran ninguno de los dos, entonces problemas. Vamos a ver. PVC Unicast Routing. Bien, ahí está el 1.2, el 1.1. Entonces era el Unicast Routing el que no lo había habilitado. El 2.1. Si ahí tengo la comunicación. Bien, voy a poner la otra ruta. Esta de aquí que había eliminado. Si no me había acordado que tenemos que activar el Unicast Routing para ese proceso. Poner .2.1. Ahí está llegando. Si el problema era el Unicast Routing, entonces ahora ya podemos pues revisar la comunicación. Por ejemplo, para efectos de prueba voy a poner pues un servidor aquí. Un servidor. Voy a poner aquí. Y le vamos a asignar una dirección IP a este servidor. 2001 café a 2.5, 2.2. Ponerle el 2. Prefijo 64 y el gateway pues le vamos a poner el 1. Y vamos a activar el servicio web. Está activo. Entonces vamos a ver si desde estos equipos le llegamos a ese servidor web. Que es la 2001 Café 52. Ahí. Entonces ahí me está cargando pues el servidor web. Entonces en el caso de la ACL, voy a configurar una ACL para que esta red solamente pueda llegar a este servidor a través de web y que lo demás pues lo tenga denegado.
Entonces, en el caso de la Access List, se configuran desde el modo global con el comando IPv6 Access List y luego pues el nombre que se le va a asignar. Voy a poner permit web, permit-web. Y luego pues empezamos configurando con permit y luego pues como lo que queremos permitir es el web, entonces le decimos TCP y para la red, en este caso es la 2001 café A 0.2.0 con el prefijo 64 y bueno, lo puedo poner como host o que permita a cualquier tráfico web, entonces EQ, y en este caso solo voy a permitir pues el puerto www o el 80, a ver, solo el 80, aunque la ACL en este caso el servidor tiene habilitados los dos, en este caso solo le vamos a poner el puerto 80, solo con esa sentencia y luego pues vamos a aplicarla. Entonces en la gigabit 01 interface gigabit 01 y en este caso recordemos que se diferencia en la aplicación eh, con traffic filter, perdón, IPv6 traffic filter y luego pues el nombre que le pusimos a la ACL, que en este caso pues se llamaba, pusimos permit-web. Perdón. Y luego pues le indico qué tráfico va a filtrar, el entrante o el saliente. En este caso pues va a ser el entrante. Entonces de esta forma esta red deberían de poder llegar al servidor a través de web. Vamos a ver HTTPS. El HTTPS no lo tenemos permitido. A la 2001 café a 5.2.2 y en este caso me debería dar un timeout porque el HTTPS no está permitido. Un request timeout, pero si yo lo cambio a HTTP, en ese caso sí me debería cargar la página web porque este tráfico sí está permitido. Bueno, a 5.2. A ver, quiero ver si lo tengo. On el HTTP on activo. Quiero ver.
pero no me está llegando. Quiero ver desde esta red si llego. 2001, café 5, 2. Ah, no me está llegando. Bien, entonces creo que he encontrado el error de por qué no se conecta, porque aquí puse eh, a la 1 y la red es la A0, el origen. Entonces voy a corregir esa ACL. Bueno, aquí voy a aprovechar para la parte de la edición de la ACL. Yo IPv6, Access liso. Con razón, pues no me llegaba, nunca me iba a llegar. Entonces vamos a decirle no, vamos a negar esta de aquí. Y luego pues la voy a corregir. Entonces aquí debería ser 0. Y showroom, vamos a ver. Aquí está. Entonces vamos a probar otra vez el acceso. Cinco dos. HTTP pleca pleca 2001 café 5 2.2.2. Entonces después de haber corregido, entonces sí, ahora sí ya me permite entrar. Entonces lo que pasa que había puesto incorrecta en la access list esta dirección IP. Había puesto 2001 café A, no le había puesto, primero le había puesto la A1, que el origen es la A0, ¿ya? Y de esa manera pues ya es permitido. Pero por ejemplo, probemos el PIN.
al servidor. El PIN debería estar denegado. A cualquiera. La 5.2 voy a probar. Ahí dice unreachable. No está permitido. A la 5.1. Ni a nadie le va a poder hacer PIN. Poner a la 2.1, por ejemplo. Tampoco. Todo el tráfico está denegado porque solamente le permitimos pues el tráfico de web. Bueno, para hacerlo un poco más grande, la access list, entonces vamos a permitir el tráfico de PIN. Ya lo último para probar. Entramos a la ACL y luego le vamos a decir permit. Vamos a decirle ICMP desde la 2001 café a 2.2. Prefijo 64 a cualquier destino. Y él, en este caso, y aquí puedo permitir pues de manera específica el echo replay y el echo request. Tengo que permitir los dos, tanto la respuesta como las peticiones. Por replay. Y la respuesta también. Request. Y ahora sí pues ya debería poder hacer ping. Ahora sí el ping pues ya está permitido. Porque lo acabamos de permitir en este caso. Entonces con esto finalizamos la configuración de las listas de control de acceso. Entonces recordemos que en una ACL IPv6 no existen máscaras de wildcard que se aplican utilizando pues lo que es eh, IPv6 Traffic Filter, el nombre de la ACL y pues la dirección del filtrado que puede ser entrante o saliente, in u out. Y que en este caso pues no existen ACLs numeradas, solamente ACLs nombradas. En este caso pues tengan pendientes los errores que yo cometí aquí porque se me escapó pues primero a habilitar el enrutamiento IPv6. Recordemos que los routers por defecto vienen configurados como routers IPv4. Para que funcionen y hagan enrutamiento IPv6, entonces debemos habilitarlo con el comando IPv6 Unicast Routing. Y el otro error, pues es que un error de visualización y de dedo, porque no me percaté que era la A0 y puse pues la 00. Puse la 10, perdón, que no correspondía. La 10 es la que está, el enlace que está entre el router 1 y el router 2 y por eso pues no me funcionaba, ¿verdad? Entonces tengan pendiente esos errores que yo cometí para que ustedes pues puedan eh, realizar pues la actividad práctica de una forma pues más
más clara y tomando en cuenta pues lo que aparece pues en el video.